Bueno, muchachos, buenas tardes. Un gusto saludarlos y volverles a ver el rostro. Para quienes de pronto no me conocen o no me recuerdan, mi nombre es John Haddison. Soy profesor del curso de Medicina, Historia y Cultura en primero y aquí en este segundo nivel. Eh, con el profe Gabriel hemos venido trabajando ya los conversatorios. Esta es la tercera versión y lo que hacemos es identificar invitados muy especiales que nos ayuden a diversificar un poco las voces, pero sobre todo el conocimiento. Conocimiento, ustedes ya van entendiendo, es muy vasto y las experiencias sobre todo son las que nos ayudan como a reconocer contextos de época y entender como mucho de lo que ha pasado en la historia de la humanidad y especialmente en lo que atañe al mundo de la medicina. Así que en esta tercera versión, pues la fortuna que tenemos es la de contar con dos invitados externos, tres incluyendo el profe Gabriel, y pues mi rol va a ser el de moderar esta conversa. Espero que podamos llevarla a feliz término. Les voy a presentar quiénes son los invitados y voy a comenzar entonces con Shirley Bustamante. Ella es profesional interdisciplinaria con formación en antropología. Yo creo que ya ustedes van entendiendo también la importancia y la relevancia que tiene esta área disciplinar, la antropología, en todo lo que es el desarrollo de humanidad, pero especialmente en el mundo de la medicina. Así que con ella pues vamos a tener de su propia voz la experiencia y la trayectoria que le ha permitido integrar todo lo que es el análisis sociocultural con el diseño de estrategias de salud pública. Y esto combinando competencias en la gestión interinstitucional, pues que es algo que en el mundo de la salud pública es absolutamente necesario, poner en diálogo a las instituciones para poderle dar respuesta a las diferentes problemáticas en salud que hay en las diferentes comunidades y que generalmente se inclinan hacia procesos que sean participativos. Es decir, que involucren a las personas, que parta de sus necesidades, de sus voces y que de esa manera permita el desarrollo de estrategias y de caminos que realmente puedan solucionar estas problemáticas. Shirley actualmente trabaja como antropóloga en procesos de fortalecimiento interinstitucional y ha liderado la articulación entre entidades gubernamentales y comunidades para la reducción de enfermedades transmisibles. Así que Shirley, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le presento a los estudiantes y más adelantico vamos a tener la oportunidad de escuchar como toda tu experiencia. Bueno, nuestro otro invitado es el doctor Esteban Soto Ramírez. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en el ámbito asistencial y en investigación y hace parte del grupo de investigación de la Clínica PESET, que es el grupo de investigación que le ha permitido desempeñarse como investigador asociado. Ha participado en ensayos clínicos y se ha enfocado principalmente en los protocolos de investigación de medicamentos y de vacunas para enfermedades infecciosas. Además, ha participado como coinvestigador en estudios de cohorte y en estudios de educación en salud, principalmente con comunidades indígenas. Entonces, ahora conversábamos un poco sobre las probabilidades de que ustedes reciban, interactúen, atiendan pacientes de comunidades indígenas. Las probabilidades son muy altas y uno de los cuestionamientos que nos hemos hecho es ¿qué tanto saben ustedes la lengua materna de estas comunidades indígenas para poderse comunicar? Piensen en una consulta con un indígena que no habla el español. Nosotros aquí muchas veces procuramos que ustedes hablen inglés y en realidad el reto que van a tener es en la atención con comunidades indígenas. Entonces, por ahí ya vamos planteando como uno de los primeros retos que tenemos y que es básico, el de la comunicación y el de las lenguas de los pueblos originarios. Y por supuesto está pues el profe Gabriel, ustedes lo conocen bien, pero es importante mencionar que es microbiólogo, además vecino aquí del doctor Esteban Soto, allí en el PESET, que hace parte como de los procesos de investigación de la Universidad de Antioquia. Él es magíster en microbiología y bioanálisis, está cursando y finalizando su doctorado en Historia de la Ciencia y pues además profesor aquí en la Universidad, la Universidad EIA. El profe Gabriel tiene investigaciones en inmunología, especialmente en las trampas extracelulares, y ha incursionado en la historia de la medicina en Colombia, en la lucha contra enfermedades infecciosas como el PIAN. Es de los pocos investigadores a nivel mundial que ha investigado el PIAN. Él ahorita les va a contar un poquito de esto. Ha sido contactado por la Organización Mundial de la Salud y eso pues muestra el interés por la investigación que tiene, la investigación en términos biomédicos, pero también la comprensión de lo que es la microbiología en términos de salud pública y en la historia de la medicina en Colombia. Así que
con estos tres invitados que vamos a estar desarrollando este conversatorio. Para comenzar, pues voy a darle a cada uno como un orden de intervención. Primero al profesor Gabriel, pues para que nos dé un contexto general en torno a lo que es la medicina, esa que llamamos medicina colonial, y especialmente a ese concepto que ya me han venido escuchando ustedes, que son las reformas borbónicas. Entonces, profe Gabriel, nuevamente bienvenido, y rápidamente, para optimizar el tiempo, contémosles a los presentes qué es esto, las reformas borbónicas, y qué es la medicina colonial. Listo. Pues muchas gracias ahí por la presentación. Entonces, bueno, digamos que para ligar un poco con lo que nosotros ya veníamos hablando en las otras clases, habíamos dicho que desde la llegada de los españoles en 1492 hasta 1700, es decir, todo el comienzo del siglo XVIII, había sido como, digamos, esa predominancia de la casa de los Austrias, ¿cierto? Los primeros, los reyes católicos, hablamos un poco de eso. Con la llegada de los Borbones pasa algo muy particular, y es que, digamos, se muere el último representante de la casa de los Austrias, que es Carlos II, ¿cierto? Él se muere y no deja, digamos, dentro de la línea de sucesión, no deja un descendiente directo. Entonces esto aquí, un poco como Juego de Tronos, ¿a quién ponemos acá, cierto? Entonces, por ahí dentro de esa línea de sucesión, Carlos II, Felipe XIV, que era el rey de Francia, tenía un nieto, se llamaba Felipe V de Anjou. Y ese nieto, por ahí se encontró dentro de esa sucesión que la hermana de Carlos II tenía que ver con ese duque, con el duque de Anjou. ¿Qué hicieron? Bueno, de ahora en adelante este va a ser el rey de España, y eso no cayó muy bien, claro, porque usted va a poner un rey francés, es decir, un nuevo pensamiento, una ideología a gobernar a los españoles, ¿cierto? Eso, de todas maneras, derivó una guerra que acá no podemos como extendernos en eso, es la guerra de sucesión. Felipe Anjou empieza a gobernar, y él lo que ve, que bueno, ya no era Felipe Anjou, era Felipe V. Entonces Felipe V empieza a gobernar, y él lo que ve es que la sociedad española está un poco atrasada con respecto a las otras potencias, es decir, al Imperio Británico, a Prusia, incluso en comparación con los mismos franceses, y él dice, vamos a emprender un proyecto de modernización del Imperio Español, y esto es a lo que conocemos como reformas borbónicas, un montón de reformas que tienen que ver con los aspectos sociales, culturales, políticos, y eso impactó directamente en la formación médica, que ahorita vemos cómo. Pero digamos que la idea general de esas reformas borbónicas era un proyecto de modernización para poner a la vanguardia nuevamente a España. En ese momento, con respecto a esas potencias, pero también teniendo en cuenta que España tenía sus territorios ultramarinos, y que esos territorios ultramarinos, es decir, América, Nueva España, que es México, y la Nueva Granada, bueno, también los incas, en fin. Todos esos territorios ultramarinos pues vienen con una ideología española, de los reyes católicos, en fin. Felipe Anjou, entonces lo que dice, o Felipe V lo que dice es, dentro de este proceso de modernización, nosotros tenemos que cambiar esa metodología de la forma de entender la organización social. Una de esas formas de entender la organización social, que también lo habíamos visto, era, los reyes católicos utilizaron como bandera de unificación el cristianismo. Y pues digo, no, el cristianismo no, ahora va a ser la ilustración. Y la ilustración, bueno, yo creo que esto lo saben un poco, digamos que ese movimiento de la ilustración era imponer la razón sobre cualquier cosa, e imponer la razón para el avance del Estado. Entonces, es decir, el avance de la ciencia, no por la ciencia en sí, sino también como un asunto de Estado. Si a la ciencia le va bien, pues al Estado le va bien, porque eso va, digamos, a repercutir en una mayor recaudación tributaria, en fin. Entonces empiezan esta serie de reformas, son muchas reformas, y acá pues no podemos hacer el listado, pero... No, es que quería precisar algo ahí, Gabriel, y es que este contexto que estás planteando es todo europeo, ¿sí? Esencialmente España, Francia, Alemania, y eso marca un pensamiento para la época. Estamos pasando del mundo renacentista al mundo ilustrado, ¿sí? A esa época de ilustración que va a desembocar en lo que conocemos como modernidad, y que pone en el centro lo que tú llamas la lógica de la razón, el método científico, es decir, todo debe ser comprobable, todo debe ser medible, todo debe ser cuantificable. La ratio, y en el caso de la ciencia, pues van a determinar la evolución de ese conocimiento científico. Pero de manera paralela, eso no es lo mismo que sucede en las Indias, ¿sí? Como para ir
entendiendo que en esos 300, 400 años aquí, en lo que llaman las Indias o lo que hoy llamamos América, pues realmente hay otros procesos que vamos a llamar desde la cosmovisión de estas comunidades y que no están en las lógicas de la razón. Entonces es importante tener ese dato presente porque en las, digamos, transformaciones y en los ajustes que se van a dar con la lo que vamos a llamar la otredad, ¿cierto? De ese otro diferente. ¿Listo? Como para... Listo, eso es súper importante porque es cierto, o sea, lo que pasa en España no es lo que pasa en América. Lo vimos también con el protomedicato, ¿se acuerdan? Esa institución, el protomedicato, que era para validar, digamos, el ejercicio médico. Eso en España funciona muy bien. Vayan a ir en América cuántos protomédicos servían. Es que en América no habían médicos, entonces ¿para qué un protomedicato? Entonces eso es súper importante. Lo que pasa en Europa es diferente de lo que pasa en las Américas. Las reformas borbónicas se fijan muy bien en eso, porque es, venga, ¿cómo hacerlos para que esos territorios de allá, que esa era la visión, dejen de ser única, exclusivamente una mina? Es decir, vamos a ir a sacar de allá recursos que van a venir aquí a apoyar la corona y punto. Las reformas borbónicas lo que apuntaban era a, vamos a explorar el territorio, vamos a ver de este territorio, todo bajo una mirada muy colonial, pues, cómo explotar este territorio y cómo hacer que la ciencia, que es una cosa súper importante porque es tal vez como lo que marca incluso la educación médica, es la introducción de algo que ellos llaman las ciencias útiles. Entonces, ¿cómo hacemos para que las ciencias útiles apoyen el ejercicio de la medicina? ¿Cuáles eran las ciencias útiles? La matemática, la física, la botánica, para impulsar sobre todo la medicina y la ingeniería. Esa formación médica que se recibía, que era una herencia, digamos, escolástica, medieval, era un tipo de medicina, digámoslo así, bueno, para los que han visto, por ejemplo, ahí Merlí, era una medicina muy como de tipo escolástica, peripatética. Se enseñaban algunos asuntos que tenían que ver con Galeno, con Hipócrates, y dentro de lo que fue esa reforma educativa de los Borbones es no más esto. O sea, nosotros necesitamos de formar médicos que les sean útiles a la corona y en general funcionarios. Entonces, por ejemplo, la guerra es la que empieza a impulsar mucho eso. Entonces ellos empiezan a crear unas escuelas, eran escuelas de medicina o escuelas de ingeniería, bueno, no se llamaban escuelas, se llamaban colegios. Los colegios de ingeniería, los colegios de cirugía, que eso es súper importante porque los cirujanos, para esa época también habíamos hablado un poco de eso, los cirujanos no eran como muy bien vistos. Bueno, para los Borbones sí, porque los cirujanos son finalmente los que van a atender a los pacientes, los que tienen que ir a atender una emergencia, pues digamos en una guerra, suena súper importante. Entonces la formación médica empieza a cambiar también. Es una visión de los colegios frente a ese modelo universitario que, por ejemplo, Mutis más adelante, ahorita hablamos un poquito de José Celestino Mutis, decía como hombre, esa es una formación muy teórica, escolástica, nosotros necesitamos una formación práctica. Bien, vamos a, no sé, a pedirle a la profe Shirley si puede darnos como un contexto de esa lectura antropológica de lo que es la cultura y la cosmovisión ancestral indígena para entender como el impacto que tiene esa transición o esa llegada del mundo colonial, incluso pensándonos la formación médica desde la mirada europea, pero también encontrando aquí sistemas de salud que en el caso de las comunidades indígenas pues van a verse pues, en contraposición a esta llegada del pensamiento europeo. Entonces, ¿cuál es el contexto que determina esa cosmovisión ancestral para esta época desde una mirada antropológica? Bueno, buenas tardes. Mi fuerte no es la historia, ¿cierto? Yo les puedo hablar de la relación que he tenido con comunidades indígenas dentro de un contexto actual, que no está para nada desligado de lo que están hablando Gabriel y Haddison, y es que aún conservamos mucho la estructura del método científico, qué es comprobable y qué no es comprobable. Hay algo que he notado muy persistente en comunidades indígenas y es que lo que no se ve no existe. Entonces, ese mundo microbiológico en una comunidad indígena no existe, ¿cierto? Entonces, hay choques, no solo porque vienen ideologías o metodologías nuevas, sino que también hay choques porque no lo podemos comprender, porque no hace parte de esa cosmovisión o esa estructura de pensamiento que tiene el otro. Entonces, creería yo que para entonces debió haber un choque muy fuerte, porque no solo no lo entendían, sino que no había ni el más mínimo respeto por la diferencia. Entonces, el
el invadir el espacio del otro, el desvirtuar el conocimiento del otro, o sea, yo creo que ya de entrada marca una relación nada amistosa entre ambas culturas. De hecho, en las prácticas culturales, el indígena que es un poco jovial, que le gusta la rumba, que le gusta la chicha, que le gusta el ritual, va a ser señalado por el europeo, ¿cierto? Que lo va a empezar a ver como alguien que no es disciplinado, que no estudia o que no lee, porque ni siquiera tiene los mismos sistemas de comunicación o los sistemas del código escrito. Entonces van a empezar a ser señalados y por eso yo mencionaba ahorita la idea de la predad, ¿cierto? Ese otro raro, ese otro extraño, que es tan diferente ir pasar arriba. Esperamos un momentico que... Por eso hay que levantar la silla. Quisiera introducir aquí al doctor Esteban Soto, también como esa experiencia de interacción con comunidades y especialmente comunidades indígenas, que logra percibir ya en su formación médica y en su experiencia como investigador frente a esa cosmovisión que llamamos ancestral y que, como le dice Shirley, se sigue conservando frente a lo que ha sido la historia de América y especialmente de estos pueblos originarios. Yo siento que desde lo que hemos observado sigue habiendo una brecha muy importante que va muy desde la concepción de lo que entendemos por cultura, de lo que entendemos por salud, por bienestar. Desde esta parte de la formación occidental, desde la medicina occidental y todo lo que venía incluso con las reformas, el tema de la salud estaba concebido como un medio. Realmente lo que importaba en la salud pública no era tanto el bienestar de las personas, sino cuán productivas podían ser. Incluso muchas de las reformas y las medidas que se tomaron llegaban hasta la puerta de la casa de las personas. Lo que pasaba de la puerta para adentro no le interesaba a la administración. Entonces, si dentro de la casa había gente con hambre, enferma, en hacinamiento, o si vivían con animales, hubo un momento en el que eso no era tan importante, sino qué tan limpia estaba la calle y que no sacaran sus inmundicias como estaba descrito a la calle. Desde el punto de vista de lo tradicional, desde lo ancestral y que se conserva aún en la actualidad, la salud es un asunto, es concebido como un asunto más global, es un equilibrio y una armonía con el todo, con un todo que desde nuestra visión occidental a veces es difícil comprender, y ese todo tiene que ver con el medio ambiente, con el territorio que habitan las comunidades, con la familia, con otros seres que no son perceptibles a nuestros sentidos. Entonces, partiendo desde ese método científico, lo que no se ve y lo que no se mide no puede ser recomendado, no puede ser validado, entonces estaba invalidando ese conocimiento del otro, de la otra edad, de lo ancestral, del indígena, que era en lo que estaba sustentada su cultura y sus prácticas y su salud y lo que ellos entendían como bienestar, y que lo que hemos visto en trabajos en comunidades es que eso muchas veces persiste. Hay un asunto que nos atraviesa a todos y es el tema de la medicina basada en la evidencia. La formación médica actual se fundamenta en eso, en la evidencia científica, lo que se pueda demostrar. Y a veces por defecto esto anula las otras cosas que no hemos podido demostrar a partir de esa evidencia. Entonces, las prácticas o las medicinas ancestrales que no han sido pasadas por ese tamiz de la evidencia, muchas veces son desvirtuadas o incluso señaladas como algo negativo, como algo peyorativo, se ponen en la cesta de lo malo, de lo censurable, bajo el argumento de que no tienen evidencia. Y ahí tendríamos que cuestionarnos algo, y es cuando no podemos recomendar algo es porque no tiene evidencia o porque la evidencia nos muestra que no sirve, ¿cierto? Ahí entonces empiezan a haber muchos cuestionamientos. En ese sentido, todavía siguen habiendo muchas brechas que esperamos se vayan cerrando, pero siento que sobre todo es desde ahí, desde esa concepción de lo que entendemos por cultura, de lo que entendemos por salud, y desde lo que podemos comprobar y el método que estamos usando para comprobar. Bien,
para, digamos, interrelacionar ahí con la expedición botánica, no solamente es el choque cultural, sino también el entorno, ¿cierto? Es cómo un territorio con otro clima, recuerden que esta es una zona tropical, va a determinar la llegada o la aparición o la identificación de nuevas enfermedades, muchas de ellas de orden zoonótico. Entonces, el rechazo va a ser de orden cultural desde el desconocimiento del otro como humano, porque en algún momento también se ponía en cuestión de que estas comunidades fueran humanos, pero además la llegada a nuevas formas de expresión de la enfermedad. Entonces creo que ahí la expedición botánica y especialmente la figura de José Celestino Mutis, con eso que llamamos medicina social y salud pública, en la Nueva Granada va a tener un lugar preponderante. Listo. Incluso, pues, un poco para sumar a lo que venían diciendo, es que cuando llegan los españoles y se encuentran con esas prácticas de curación de los indígenas, eso fue un choque, y fue un choque en el sentido de que ellos, dentro de su marco de referencia, que era el cristianismo, pues todo lo que estuviera salido de ahí era paganismo, satanismo. Entonces ellos asociaron, inmediatamente llegaron y vieron a la figura del chamán, a esas figuras que se dedicaban a la curación, y además que esos medios de curación eran, los chamanes hablaban mucho, por ejemplo, de la transfiguración y digamos del equilibrio entre este mundo y el mundo sobrenatural. Básicamente eso lo asociaban los españoles con la presencia de Satanás todo el tiempo, ¿cierto? Durante la expedición botánica, digamos que hubo un cambio de esa concepción. Entonces voy a hablar un poquito como de cuál fue la idea con la expedición botánica, quién la lideró y cómo llegamos a ese cambio de concepción para empezar a coger algunas de esas prácticas de los indígenas y sumarlas a los intereses del Estado. Entonces esa expedición botánica, digamos que fue una gran empresa desde la corona española, cuyo objetivo era inventariar la riqueza natural de la Nueva Granada. Eso no era un proyecto nuevo, ya habían surgido, digamos, otras expediciones botánicas en otros territorios, y esta tenía, digamos, esa singularidad, pues, y digamos que nos atañe más, pues, porque quien la lideró fue José Celestino Mutis, un médico, digamos, uno podría decir que este señor era un polímata, porque era botánico, sacerdote, médico, físico, matemático, en fin, era un señor que trabajaba en minería, hacía de todo, pues, José Celestino Mutis. Entonces, la idea de inventariar esa riqueza de los recursos naturales también era una concepción europea de dominación global. Si usted sabe que tiene un territorio y reconoce y sabe explorar esa riqueza natural, usted la puede explotar. Y esa explotación va a derivar, pues, en una mayoría de recursos. Entonces, en ese sentido, digamos que los territorios en la Nueva Granada se dejaron de ver más como una mina de extracción de oro, que era básicamente lo que se hacía, y se empezaron a contemplar otro tipo de recursos que eran súper importantes. La canela valía plata, ¿cierto? Pues ahora, pues, digamos, no le damos ese valor, pero la canela, por ejemplo, la goma que sale de los árboles, utilizaba el caucho. Entonces, caucho, tintes de esa savia, se utilizaban también, digamos, algunos componentes, algunos pigmentos para las pinturas artísticas, que eso era muy costoso también. Minerales, digamos, conocer un poco más la minería, en fin. Entonces, esa expedición botánica pretendía como hacer ese inventario de todos esos recursos naturales. José Celestino Mutis fue un médico que se formó en medicina en España, se formó en uno de esos colegios tan importantes que les digo yo, impuestos por esas reformas borbónicas, que fue un colegio de cirugía en Cádiz. Se formó ahí como médico y él era muy particular porque él tuvo como los dos tipos de formación. Esa formación, digamos, dentro de esa medicina más moderna en el colegio de Cádiz, pero también estudió en la Universidad de Sevilla, bajo el modelo escolástico. Entonces él decía como, hombre, no. Entonces era como decir, bueno, tengo esos dos modelos de formación, y él siempre impulsó un poco más como esa medicina más moderna. Dentro de esa medicina moderna le enseñaron botánica, y él trabajó también en unas instituciones que fueron muy importantes, que eran los jardines botánicos. Dentro de ese jardín botánico, bueno, él trabajó un tiempo en el jardín botánico, y durante, digamos, su formación y su periodo como médico, digamos que se fue dando a conocer en las altas esferas españolas, y hubo dos personajes como importantes ahí, un virrey que se llamaba Pedro Macía de la Cerda, que lo invitó a trabajar en la corte,
y fue el que se lo trajo para la Nueva Granada. Una cosa importante, los Borbones, para tener, digamos, una estructura administrativa de más control en la Nueva Granada, pues digamos que impulsó los virreinatos de la Nueva Granada. Ya existían otros virreinatos, pero impulsó el virreinato de la Nueva Granada. Y en ese marco llega Mutis. Entonces Mutis llega por allá en el año 1761, si no estoy mal, llega a la Nueva Granada y de una le ofrecen una cátedra en medicina. Y él la rechaza, él dice, yo no voy a enseñar medicina, yo voy a enseñar matemáticas. Los médicos, voy a enseñar matemáticas y física. Los médicos tienen que saber matemáticas y física. Un médico que no sepa de eso realmente no tiene mucho valor, ¿cierto? Entonces les empezó a enseñar, por ejemplo, Newton, Galileo, Copérnico, enseñarles matemáticas, en fin. Cuando él viene a la Nueva Granada, durante ese viaje él era muy curioso, entonces trabajó en ictiología, que es el estudio de los peces, hacía descripciones de la naturaleza, y cuando llega a la Nueva Granada él dice, esto es súper rico, y se empezó a pensar esa expedición botánica. Él decía, hay que hacer una expedición para conocer esa riqueza natural. Él manda varias propuestas, se las rechazan, y por allá hay otro virrey muy importante que se llama Antonio Caballero y Góngora, que finalmente le dice, listo, vamos después de 20 años, por allá en 1783. La expedición botánica fue un proyecto de más o menos 36 años, empieza en 1783 y termina en 1816. Empieza la expedición botánica, entonces pone su base en Mariquita, porque Mariquita era un territorio estratégico para salir un montón de sitios, a Honda, Santa Fe, te daba salida por el río Magdalena, entonces podías terminar en Ecuador, en La Habana, en fin. Durante esa expedición botánica hubo 3 plantas importantes que él decía, hombre, esto lo conocen los indígenas, saben que son enfermedades muy frecuentes en estos territorios, digámoslo, tropicales, entonces hay que aprovechar eso. La quina, ¿cierto? Que viene de un árbol que se llama Cinchona officinalis, la ipecacuana, bueno, esa quina era para el tratamiento de la malaria, la ipecacuana para el tratamiento de la disentería y un bejuco que utilizaban para la mordedura de serpientes, que era muy importante. Entonces, fue un proyecto gigante que abarcó no solamente la botánica, también por ahí entonces astronomía, con Jorge Tadeo Lozano, con el sabio de Caldas, que seguramente lo han escuchado por ahí, zoología con Jorge Tadeo Lozano, en fin, fue un proyecto gigante que abarcó aspectos científicos, básicamente incluso con la expedición botánica se empezaron a formar esos criollos con ideas como liberales y digamos ese es el germen de nuestra independencia. Yo quiero trasladarle una pregunta al doctor Esteban y a Shirley relacionada con la interacción que ustedes han tenido con comunidades indígenas. ¿Qué, digamos, les ha sorprendido de la interacción con ellas respecto a esas prácticas, digamos, en sanación, en curación, que están de pronto distantes de la medicina occidental, pero que de alguna manera ustedes entienden que hace parte de ese reservorio cultural de las comunidades y que de alguna manera ustedes han tenido que interactuar también como con esas apreciaciones que tienen sobre estas plantas o sobre ciertos procesos? ¿Qué nos pueden compartir ahí al respecto? Sí. Pues yo percibo a las comunidades indígenas como excelentes observadores. Ellos hacen un mapeo o tienen un mapeo de sus territorios muy grande y tienen la figura del médico. Se llama de muchas maneras, son sabedores, oidores, curanderos, jaibanás, chamanes, como ustedes, o sea, hay miles de denominaciones, depende de la comunidad indígena en la que ustedes estén trabajando, pero existe la enfermedad. ¿Qué pasa? Que ellos hacen una diferencia marcada, las enfermedades que han conocido por tradición son las enfermedades propias y existen las enfermedades de blancos, que son las enfermedades que ellos consideran que no están dentro de los territorios y que han traído externos. Pero que para todo hay una solución y aunque no tienen la maquinaria que pueda tener este lado de la medicina del blanco, sí tienen avances tecnológicos en la medida en la que tienen la capacidad de observar qué hay disponible en los territorios. Entonces, ¿qué me ha sorprendido a mí? Es eso, es esa capacidad de mirar qué hay, de lograr interactuar con los elementos que tienen a su alcance bajo
bajo sus circunstancias, ¿cierto? Porque salir de los territorios es complejo. Ustedes, si tuvieran la posibilidad de visitar una comunidad indígena, se van a dar cuenta que para llegar allá, ustedes pueden pasar 8 horas por río y aún así no llegan, y después de esas 8 horas por río hay que caminar 12 horas. 12 horas a paso de indígena, que muy probablemente a ustedes les tome 18 horas o más. Entonces, Probablemente lleguen muy enfermos. Sí llega, si llegan. Si llegan. si llegamos. Después. Exacto, pero es eso, es que hay allá y que aún persiste, porque las mismas limitantes geográficas existen hoy en día. Sigue siendo igual de complejo llegar a sus territorios y salir del territorio por por un dengue, no se justifica, o sea, no está ni el medio económico ni está el tiempo. Las mordeduras de serpientes, pues que son tan comunes en las comunidades o en cualquier parte de este país, pues hay que tratarlas allá. Entonces, ¿cómo? Si no hay un suero antiofídico, ¿cómo? Pues resulta que tienen plantas y que tienen prácticas. Yo recuerdo mucho trabajando con Esteban en el Amazonas, que a Esteban le estaban explicando cómo se curan las mordeduras de serpiente, pero solo le podían decir a él. Yo como mujer no podía escucharlo. Yo como mujer debo respetar esas prácticas, ¿cierto? Yo muy imprudentemente me quedé a un ladito porque la curiosidad me pudo, pero trataba pues como que ellos no identificaran que yo estaba escuchando la conversación. Pero es entender que una mujer no puede tocar a una persona que la mordió una serpiente. Entonces hay una planta, la tratamos con una planta, lo manejamos dentro de las capacidades que hay en los territorios, pero a eso hay algo que nosotros no tenemos, y es todo ese mundo como energético del que también están cargados los territorios y de las jerarquías que se deben respetar. Entonces, ¿por qué una mujer no? Yo eso no lo voy a poder entender nunca, ni es mi visión entenderlo, o sea, no tengo por qué hacerlo. Yo simplemente es una práctica que observé, que conocí y que debo respetar, pero que les funciona, les funciona. ¿Por qué? No sé, tal vez en algún momento la ciencia lo logre demostrar, pero esas son las realidades de los territorios. Doctor Esteban, en ese sentido, ¿cuál fue esa primera experiencia, ¿cierto? Usted como médico con esta formación occidental, pero que lo pone y lo confronta ante prácticas que son inexplicables para nosotros, pero que para ellos son parte de su cotidianidad, de su ritualidad y su forma de pensar. Y lo primero con lo que me encontré fue con que tenía que escuchar, ver como una observación sin juzgar, porque tal vez llegaba uno con muchas ideas preconcebidas, con muchas expectativas de lo que se iba a poder hacer en el territorio, incluso de una forma muy ingenua y con esos vestigios que nos queda de esa idea colonizadora de lo que podría enseñar. Y eso no pasa. Realmente uno va a un diálogo en el que no se juzga, en el que se intenta construir, en el que se cuenta desde la experiencia nuestra y desde la visión de Occidente cómo abordamos ciertos problemas de salud en nuestro contexto, con nuestros recursos y con nuestra visión del mundo, y escuchar cómo lo hacen ellos en su contexto, con sus recursos y con su visión del mundo, y que cada parte tome del otro lo que considera que puede enriquecer su práctica y que le puede ser útil en determinada circunstancia. A mí, pues hay muchas cosas de resaltar del trabajo que se hace en medicina ancestral, pero digamos que me parece muy valioso, primero, la recursividad, lo que decía Schifri. Lo segundo, el profundo conocimiento que tienen de su entorno. Ellos saben para qué sirve el insecto más pequeño, para qué sirve la mayoría de las plantas, y estamos hablando de muchas plantas en la selva. Y también Es que no sé si puede la señal. ¿Sabes qué puede repetir eso? No.
calendarios. Ellos tienen un sistema de calendarios ecológicos que es una forma de registrar como lo que pasa en un año o en un ciclo que ellos determinen cuánto tiempo es, con las cosechas, con el clima, qué se puede cultivar en ciertos periodos, qué rituales se celebran en ciertos periodos de tiempo, de qué se deben alimentar, qué lugares pueden visitar, qué lugares no pueden visitar. Y digamos que esta es una forma en la que ellos se aproximan a su salud pública. Con esto ellos tienen una visión que les permite prevenir, que pueden saber qué enfermedades o qué males o qué desequilibrios pueden ser más frecuentes en cierta época del año y prepararse para eso. Y también cuando eso se sale del cauce de lo normal y tomarlo como un sensor, como una alarma para mirar qué está pasando, por dónde se está perdiendo el equilibrio, ya sea en el entorno, en las prácticas culturales, qué ritual les faltó hacer y poder intervenir. Esto cada vez es más complejo para las comunidades por todos los cambios que hay, el cambio climático, por todo lo que hay alrededor de la comunidad, porque cada vez lo occidental está más adentro, más cerca en la selva, pero digamos que eso me pareció muy valioso y que además es un saber que ellos han heredado desde hace mucho tiempo. Yo voy a poner un caso concreto como para... Sí, y Juan. Puta Maro, yo tengo es de pronto ustedes cuando interaccionan con las culturas indígenas, hasta qué punto, pues no sé si en caso de que pudieran intervenir o pues en alguna, pues en alguna situación, no sé, de enfermedad o algo de que pudieran atender a algún indígena, pues de pronto hasta qué punto uno puede aplicar el conocimiento que uno tiene y pues de modo también qué metodología lo puede utilizar como para adaptarse como a sumar los conocimientos de Sí. Normalmente cuando uno ya llega a estar en un nivel de interacción con ellos, hay un permiso. Ellos te permiten estar ahí, te permiten hablar de tu conocimiento y tener como ese intercambio de información. Y un permiso, perdón, que además es concebido por el cabildo, ¿cierto? Que es como la máxima instancia para la toma de decisiones. Es decir, el gobernador, o en este caso el líder del cabildo, después de consultar con su cabildo, determina la posibilidad de tu presencia en la comunidad. Si eso se logra, ya ganamos. Pues ya ganamos en el buen sentido de la palabra. Por lo menos están abiertos a lo que vas a decir, ¿sí? Nunca se puede imponer. Digamos que lo que les decía, desde la comunicación como despojada del ego, intentar contar y aportar lo que desde la experiencia que uno tiene, con la conciencia de toda la información que uno no tiene, que es la que ellos tienen. En ese sentido, a veces puede ser muy fructífero. Mientras más adentro esté la comunidad, mientras menos contacto tenga con lo occidental, puede ser más retador ese intercambio. En mi experiencia, digamos que me ha ido bien porque con las personas, con las indígenas con quienes he interactuado, ya han tenido otros acercamientos con lo occidental y con la medicina occidental. Entonces han estado muy impregnados de lo que nosotros hacemos. No es un mundo tan extraño para ellos y han recibido bien la información que les damos. Digamos que algo que puede ser útil es, primero, no quitarle mérito a los conocimientos que tienen o a las prácticas que llevan, porque es su saber, es su conocimiento y hasta cierto punto ha funcionado muy bien. Y la medicina occidental ha tenido avances impresionantes y pues finalmente por eso estamos acá, en esto nos hemos formado y nos seguimos formando, pero también sabemos que no es la verdad absoluta. En un mundo que está lleno de diversidad hay 1.000.000 de formas de ver los problemas y de abordarlos. Entonces es no desestimar lo que ellos saben, no quitarle valor a su conocimiento y a sus creencias y hacerlo como con buena voluntad. Y otra pregunta, con el tema pues como cada tal yo estoy aprendiendo pues si yo pues me da la entrevista la cosa y de pronto yo considero que él necesita, no sé, una imagen diagnóstica, un examen, hasta qué punto él de pronto, si él quiere, pero el gobernador no quiere o cómo de verlo ahí. Depende en donde esté. Porque si usted está dentro de la comunidad,
probablemente esa idea no se va a cruzar por su cabeza, porque no hay cómo hacer ni un hemograma, ni una radiografía, ni, aunque lo ponga contra la luz del sol, no va a funcionar. Si ya estás de pronto en un centro de salud que esté cerca de alguna comunidad y esta persona indígena llegó a ese centro de salud por alguna razón, pues ya ahí habrá que considerar. Seguramente si está ahí, vas a poder hacer uso de los recursos que tengas y claro, bajo tu criterio médico también, porque ese es tu saber y lo estás haciendo bajo un criterio, no es al azar. Y usualmente es bien recibido, pues ellos cuando ya llegan a un centro de salud occidental o que tiene alguna adaptación intercultural, están comúnmente abiertos a que se pueda aplicar nuestra medicina también. Como en todo, así hasta con personas indígenas, con comunidad occidental, es de explicar todo muy bien, de ser muy claros en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y nunca perder de vista la autonomía del paciente, independiente de su origen étnico. O sea, y hay algo, las comunidades aisladas que tengan poco contacto con este tipo de medicina, con la medicina occidental, ya son muy pocas, es difícil. Ya son comunidades muy globalizadas en general y es muy normal que todos en la comunidad indígena tengan celulares, tengan acceso, pues se conecten a redes sociales, ¿cierto? No son personas que desconozcan, ¿cierto? Que entres a un territorio es más fácil cuando, por ejemplo, son médicos sin fronteras, sé que hay unos médicos que trabajan como con una red que va por helicópteros a ciertas comunidades y ellos ya van con un permiso del gobernador indígena y desde que el gobernador le entra a la comunidad es muy receptiva. Pero lo más probable, y creo yo que el caso más real, es cuando se trabaja en centros médicos a los que acuden las comunidades indígenas. Por ejemplo, en Antioquia, la mayoría de los indígenas están hacia la zona del Urabá. Entonces, si tienes la posibilidad de estar en un centro de salud de Dabeiba, de Frontino, de pronto de Mutatá, Murindó, toda esa zona, vas a ver que la mayoría de las personas que vas a atender son indígenas. Y si ellos llegan al centro médico, lo que están buscando es tu ayuda. Entonces van a ser personas, primero, que van a permitir que trabajes con tu medicina. 2, ese tipo de instituciones tienen traductores, que por lo general son indígenas que trabajan y reciben una remuneración por parte del hospital que se encargan de ser ese puente con este tipo de personas, porque es muy común que no hablen español, sobre todo las mujeres. A los hombres se les permite más formarse aprendiendo español, las mujeres rara vez saben. Y además las mujeres indígenas no hablan, entonces por lo general vas a tener que comunicarte con su esposo, él le habla a ella y ahí te van a permitir hacer el procedimiento, ¿cierto? Y lo otro es que lo más normal es que ni siquiera encuentres una máquina de rayos X. Eso es hasta raro. O sea, en los hospitales de primer nivel eso no lo hay. Yo me la vería del otro como si Víctor lo podía llegar en carro tan de quien la fue. Pero ¿y cómo? Ahí es donde está el recurso porque es costoso. También depende de dónde estés. Por ejemplo, en los municipios de acá de Antioquia, de pronto, algunos en el mejor de los casos, con las comunidades que hablábamos en el Amazonas, sacar una persona de la comunidad puede ser un trayecto de 5 días. Entonces uno como, bueno, están en un parto y tiene una hemorragia uterina, pues en 5 días no es mucho lo que puedas hacer. Además porque los canales, las rutas de desplazamiento son el río. Entonces, o en la chalupita a remo, o si tienen con qué los galones de gasolina, que además es muy costoso en esa zona. O sea, son unos retos muy, muy importantes que de pronto ahí tocaremos más adelante con temas de salud intercultural. Hay una cosita, yo me salgo aquí del papel de historiador y me meto en el de microbiólogo, que a mí me pasó algo así, digamos, la primiparada. A mí íbamos a hacer una jornada de diagnóstico de malaria en una comunidad del Chocó, cerca no, eso era como a 8 horas de Bojayá. Era una comunidad que se llama Charcogallo. Entonces, listo, no, claro, vamos, malaria, entonces mis medicamenticos, el microscopio. Puro en ver. Y eso o sea, yo llegué y bueno, uno se asusta pues en el camino, porque obviamente en el camino también el asunto, por ejemplo, de la seguridad, entonces puedes ver
un campamento, por ejemplo, ahí de algún grupo de estos al margen de la ley, en fin. Yo llegué y vamos a tomar las muestras, entonces era el reguero de gente porque todo el mundo quiere que le tomen la muestra. Entonces, mucha gente para tomar la muestra, bueno, en un día 250 muestras, yo pues en mi vida pensé que para recoger tantas muestras. Y al otro día yo dije, listo, voy a empezar a hacer el diagnóstico del microscopio y ¿de dónde lo conecto? No, con la luz del sol. Con la luz del sol, si uno está de suerte, hace un solazo y uno medio ve algo, uno pone un espejito en el microscopio y con eso, nada, no había electricidad. Entonces yo tenía 1 hora por la noche que ellos ponían como la planta, tenían una mini planta eléctrica para escuchar 1 hora de radio. Ellos prendían ahí como la radio. Entonces, básicamente fue que yo iba en una visita de un día para otro, terminé quedándome como 8 días, porque nunca nadie pasó a recogerme. En mi casa pensaban que me habían secuestrado. Y claro, ya no tenés celular, no tenés nada. Entonces era vivir. Claro, yo hubiera agradecido mucho, por ejemplo, ahí tener un antropólogo, pero nada, yo estaba solo y entonces es como, bueno, ¿será que van a venir por mí? Y en esas horitas que tenía por la noche, ir tomando muestra, conociéndolos un poquito. Lo que decís ahí, la barrera del idioma es complicado, sobre todo bueno, si las mujeres ni siquiera les permiten hablar con uno, entonces es difícil. Y con un agravante, y es que estas comunidades no tienen sistemas codificados de escritura. Entonces con ellos todo es oral, todo es habladito, conversadito, como decía el doctor. No hay un libro que usted pueda decir, voy a leer como para entender qué es lo que ellos me están diciendo. No funciona así. Entonces, los retos de interacción con las comunidades humanas que son bien complejos y pues yo creo que hablar desde la experiencia ayuda mucho a entender como la situación a las que ustedes también es posible que se vean enfrentados. Yo quiero poner un tema en concreto y es para sobre esto recibir la mirada antropológica, la mirada de la medicina occidental y la lectura del historiador. Entonces voy a empezar con Gabriel para que nos relate un poquito como el contexto de la historia de esta pregunta concreta. Luego voy con Shirley para entender la mirada antropológica y cierro con el doctor Esteban. Se llama mal de ojo, ¿sí? Que es, digamos, uno de los males más comunes en las comunidades. Incluso familias occidentalizadas todavía creen en el mal de ojo. Entonces, ¿qué será esto del mal de ojo? ¿Qué contexto podemos tener históricamente sobre esta u otras enfermedades similares? Antropológicamente, esto cómo se entiende, y desde la medicina occidental, digamos, cómo finalmente se resuelve el asunto. Listo, no, yo aquí voy a ser muy concreto porque tengo más curiosidad por lo que van a decir ellos, pero digamos, también lo habíamos visto por ahí en una clase, el asunto del animismo, ¿cierto? Que es como de dotar de características tal vez sobrehumanas o sobrenaturales a asuntos que realmente no lo tienen. Por ejemplo, la ira de los dioses representada en la lluvia. Entonces, durante mucho tiempo en la medicina se pensaba eso, o sea, que una enfermedad se podía transmitir, ya fuera por ejemplo por la posesión de un espíritu, de un demonio, de un duende, de una bruja, tomara posesión de un cuerpo. Entonces los rituales, y acá vamos a salir un poco de América, me voy para Mesopotamia, un ritual y por ejemplo un ejercicio de curación médica por un Aru o por un Ashipú. Bueno, estos médicos de Mesopotamia eran exorcismos, eran oraciones y era aléjate de este cuerpo, en fin. Se pensaba mucho que las enfermedades podían ser transmitidas por el mal de ojo, por envidia, ¿cierto? Entonces una persona que no te quiere, no sé, te quiere hacer daño, te puede transmitir esa enfermedad. Y en ese sentido, muchos de los rituales de curación, por ejemplo, tenían que ver con crear barreras, por ejemplo, los amuletos, que eso era muy común, diferentes tipos de amuletos para alejar ese tipo de energías. Eso pues digamos que es el tema largo porque para cada cultura, digamos, la concepción es diferente. Entonces, si nos vamos a la Edad Media, el asunto, por ejemplo, de las reliquias, que por lo general era, se moría, qué sé yo, un papa o alguna cosa así, entonces tener un pedacito de ese muerto, eso es un amuleto, ¿cierto? Entonces, pero bueno, eso es muy extenso y... Shirley. Pues dentro de la antropología eso tiene un término muy definido que se llama eficacia simbólica, y la eficacia simbólica pues nos permea a todos, tanto indígenas como no indígenas existe.
Como dato curioso, o sea, las velas no tendrían por qué existir. Hace muchísimos años se inventó la electricidad, pero nosotros seguimos teniendo velas en nuestra casa. Eso es un acto muy cotidiano de eficacia simbólica. Esa luz que yo prendo, a la que los que tengan algún tipo de creencia acompañan una oración, y es igual, o sea, independiente de la cultura o de cómo cada cultura lo nombre, existe para los humanos en general. En el caso de las comunidades indígenas es muy persistente. Ellos, como tienen una manera de ver, para un indígena la enfermedad no es ausencia de salud, es todo un método, es todo un conglomerado de elementos, es un entorno, es una integralidad. Entonces, si hay un desequilibrio ambiental, hay un desequilibrio que se representa dentro del cuerpo. Si hacemos, en Amazonas nos decían que el chisme es una enfermedad. Entonces, imagínense algo como que puede parecer tan gracioso. En Amazonas, en Medellín. Entonces, es que está enfermo de chisme, ¿sí? Y va a pasar, ustedes hoy en día en un hospital que se atienda a un indígena, muy probablemente el indígena le va a responder, tengo un maleficio. Y va a ser algo muy común, y ustedes desde lo médico pues ya encontrarán la manera de tratarlo. Yo creería que lo valioso sería nunca desvirtuar ese maleficio. Usted considera que tiene un maleficio y se lo respeto como paciente, yo como médico lo puedo ayudar desde este tipo de conocimiento, ¿cierto? Porque es esa educación, el mundo de la religión, por ejemplo, también es el mundo de la eficacia simbólica, el mundo de los mitos. Entonces, todas esas cosas que nos forman desde todos los ámbitos, porque es que nada está desligado de nada, nos hacen ver las enfermedades también como con esas connotaciones. Y yo creo que a muchos de ustedes las abuelas le dijeron, no se vayan a serenar. Pues como si simplemente recibir viento fuera algo malo, eso también hace parte de esa eficacia simbólica que persiste hoy en nuestra cultura. Igual pasa con las comunidades indígenas. Doctor Esteban, quiero hacerle ahí una pregunta para introducir su respuesta, y es, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del mal de ojo? He visto muchas de las pulseritas. Sí. ¿Las ha visto? En los niños, sobre todo en los bebés. Nunca he podido diagnosticar el mal de ojo. No tengo los signos para agruparlo en un síndrome. Todavía no tiene código en el CIE-10. Pero nunca les pido que le quiten la pulserita. Para que la pongas a mano. Ellos tienen, las comunidades y la medicina ancestral tiene una cosa muy bonita que es una aproximación holística. Ahora que está de moda el término holístico y que nos gusta tanto lo ancestral, pero lo traído ancestral de Asia o de Europa, no lo ancestral de América, sino lo que esté más lejitos, que sea como más exótico. Pero ellos tienen una visión más holística del asunto, como decía Shirley. No soy yo un sujeto que va caminando por el bosque, soy el bosque, soy una parte de todo lo que está a mi alrededor. Si algo de lo que hay a mi alrededor, sea una planta, un animal, un miembro de mi familia, alguien de mi comunidad, tiene un desequilibrio, tiene un sufrimiento, de alguna manera eso también va a repercutir en mí, también me va a enfermar a mí, porque todos somos un organismo, todos somos un conjunto, y lo que le pasa al uno le pasa a todos. Por eso es como la visión de comunidad y el tema de lo holístico. Vuelvo al punto que había dicho al principio, el hecho de que no veamos algo o no podamos medirlo todavía no nos da garantías de que no exista. El hecho de que todavía no tengamos los elementos, los medios científicos, el método para entender una manifestación no quiere decir que no exista. Muchas de las cosas que son obvias para nosotros en este momento podrían ser brujería o algo extraterrestre hace 200 años. El celular con el que chateamos todo el día, del que estamos conectados todo el tiempo, ni siquiera se pasaba por la mente de las personas de la colonia. Sí, o sea, hay cosas que en la actualidad son supremamente naturales para nosotros, pero que hubo un momento en la historia en que eso era imposible.
el hecho de que hoy nosotros todavía no tengamos pues, medios para explicar cómo se expande nuestro campo electromagnético, hasta dónde llega nuestro campo eléctrico más allá de lo perceptible y cómo esto puede impactar en otros cuerpos o en otras personas, no quiere decir que eso no existe, que no tenga un impacto real en nuestra biología. Habrá que esperar qué pasa. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera retomar desde la formación médica en esa transición dos conceptos que seguramente el profesor Gabriel va a trabajar más adelante. Uno que es la formación médica desde la mirada anatomoclínica y cómo, no sé si me estoy adelantando mucho, pero por lo menos sé que podemos dejar esto introducido, cómo se comprende esto también con la formación médica occidental, especialmente la del laboratorio, ¿sí? Creo que este periodo permite dar ese tránsito en la anatomía, en la anatomoclínica a la medicina occidental, o sea, para ampliar un poquito. Listo. Digamos que, bueno, sí, eso es adelantarse un poquito, pero desde incluso esa mirada de la ilustración, sí había que de pronto se relaciona un poco con lo que viene diciendo el doctor Esteban, es el asunto de la evidencia, es decir, todo hay que evidenciarlo, todo tiene que ser medible. Acá, por ejemplo, hablamos del Sabio de Caldas. El Sabio de Caldas publicó por ahí un trabajito muy pequeño, pero que causó mucho impacto, que era como de la medición de la altura de un cerro por allá en Bogotá. Eso por allá lo vio un naturalista que era el rockstar de la ciencia en ese momento, Alexander von Humboldt. Vio ese trabajito y él decía, pero ¿cómo un criollo por allá está haciendo algo así? A él le llamó mucho la atención. Y cuando conoció al Sabio de Caldas, le digo, y es como me dijo, no, yo hice unos instrumentos, un barómetro pues ahí casero, entonces todo había que medirlo. Y por eso, digamos que hay la importancia de la formación médica del asunto de las ciencias, digamos, de las ciencias útiles. Ese asunto anatomoclínico que también creo que ya vimos algo, empieza a desarrollarse y empieza a tomar mucha fuerza con Vesalio, ¿cierto? Pero, digamos, ya en el campo de la medicina aquí colonial, lo que se trató de instaurar para el conocimiento, y ahí ya no tanto anatomoclínico, sino, digamos, del entendimiento del funcionamiento del cuerpo, fue el asunto de la botánica, el asunto, por ejemplo, de la química, y entonces este es el periodo, pues, siglo XVII, siglo XVIII, de la explosión, por ejemplo, de la química. Entonces, pasar, por ejemplo, de algo que llamaba flogisto, que era que se creía que las sustancias tenían como una esencia que llamaba flogisto, pasar del flogisto al aire. O sea, el aire se puede medir, el oxígeno se puede medir, el agua se puede medir. Entonces, eso fue lo que trató de impulsar, digamos, la corona de los Borbones, tratar de impulsar esa formación y de introducir eso dentro de la formación médica. Que solamente, ahí para terminar un asunto, aquí la formación médica en la Nueva Granada fue muy complicado. O sea, de 1636 a 1802, ¿cuántas personas? Ahí vamos casi 2 siglos. ¿Cuántas personas cree que graduaron? De medicina. 2 personas. Tratando incluso, o sea, se ponía una universidad, eso no se presentaban estudiantes y se presentaban, entonces no habían médicos. Y con Mutis, digamos que él hace un esfuerzo muy grande por la reapertura de una facultad de medicina que es ya ahora, pues, digamos, muy icónica, que es la de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad del Rosario, y hacer un programa de medicina ahí que fuera fuerte y digamos que se persistió un poco más en el tiempo, graduó más estudiantes, se hizo un pensum específico en el que, por ejemplo, había botánica, física, química. Para que vean que esto no es relleno, había historia se llamaba historia de las enfermedades, era historia natural de las enfermedades. Entonces, digamos que se hizo mucho énfasis en eso, ciencias útiles para explotar y para explotar ese saber médico. Yo retomo a partir de la comprensión del cuerpo, que yo creo que ese es el centro de la anatomoclínica. Usted mencionaba a Andreas Vesalio y vamos a entender ahí como todo el desarrollo de la comprensión de cómo funciona el cuerpo, los sistemas, para, digamos, poder desde esa mirada de la medicina hoy llamada, basada en la evidencia, poder intervenir el cuerpo. Y Shirley ahorita nos mencionaba que la relación del cuerpo es con la naturaleza, entonces quisiera pasarle, como repito, en esa mirada desde la anatomoclínica, mientras aquí se está formando en la medicina
centrada en el cuerpo, cómo las comunidades ancestrales están comprendiendo el cuerpo en esa relación con el entorno. De una manera muy distinta a la que nosotros siempre hemos aprendido. Nosotros pues, venimos de una formación muy separatista, inclusive, yo no soy médica, pero yo veo que hay un médico para cada pedacito del cuerpo, ¿cierto? Y entonces en esa medida, si soy neurólogo, entonces no soy pediatra, no soy todo. No, pero columna, ¿cierto? Para un indígena no. Inclusive los indígenas se forman como médicos y pueden durar 20 años ese estudio, que en lo poco que yo he podido conocer, estos médicos que se autorreconocen como médicos dentro de sus comunidades, por lo general son hijos de médicos, entonces son personas que han crecido bajo como esa guianza de ese padre que los ha educado desde muy niños para que entiendan lo que ustedes pueden denominar patologías, pero que esas patologías están muy ligadas a ese espacio que se habita. Entonces, no sé, un ejemplo, en el Amazonas los salares son sagrados. Los salares son espacios donde por la naturaleza tiene piedras que tienen sal y a los que van la mayoría de los animales porque pues todos necesitamos ese mineral. ¿Qué pasa? Si se violenta ese salar, hay un desequilibrio de todo el territorio porque se pierden esas especies, pero también se pierde ese recurso y si no hay minerales, pues va a haber un desequilibrio en el cuerpo de todos, humanos y no humanos. Entonces es eso como lo que yo trato de explicar, no existe esa visión separada de las cosas, todo es integral, todo absolutamente. Todo desde el alimento, el aire, lo que les explicó Esteban ahora con los calendarios ecológicos, porque si ustedes tuvieran la posibilidad, de pronto si les da curiosidad, porque en internet los pueden encontrar, además son bellísimos, son unos calendarios que son circulares, eso ya de por sí nos muestra que no tienen ese pensamiento lineal que ha marcado tanto el mundo occidental, sino que es cosmogónico, es decir, que los tiempos son cíclicos. Si ustedes encuentran uno de esos calendarios, van a ver que están ciertos animales para cierta época, ciertos frutos, y que esos equilibrios se respetan. Ustedes pueden querer un limón y van a tener un limón, lo van a poder comprar en cualquier tienda, pero si ustedes están en un municipio del Amazonas y quieren un limón, no es época de limón, no va a haber limón por nada del mundo. Entonces es que si tengo que traerme eso de otra parte, o sea, ya estoy introduciendo al territorio elementos que no son propios ni de la época, estoy generando un desequilibrio porque son comunidades que están acostumbradas a vivir con lo que hay en el territorio, sin necesidad de cosas adicionales. Y lo mismo pasa pues con la salud, si hay un desequilibrio, si ahí llega la enfermedad es porque hay un desequilibrio con algo en el territorio. Para introducir al doctor Esteban, conservando esta misma pregunta, yo quiero plantear 3 casos concretos y no quiero ponerlo aquí contra la pared, ¿cierto? Porque digamos que en este conversatorio usted es la figura que une la historia con la mirada antropológica y la formación médica. Entonces lo que quiero es, de alguna manera, poner a los muchachos en situaciones reales que quizás en algún momento se van a enfrentar si trabajan con comunidades indígenas. Entonces la pregunta está en torno como a 3 situaciones de salud compleja en estas comunidades y que pueden ser muy comunes. La primera, si se ha enfrentado pues a ellas o a alguna similar, es cómo atienden estas comunidades una enfermedad como gastroenteritis, ¿cierto? Que eso es muy común porque son comunidades que no tienen acceso a agua potable, son comunidades que están expuestas a la interacción con entornos muy contaminados, con mosquitos, etcétera, etcétera. El procesamiento de los alimentos incluso puede condicionar también eso. 2, el asunto relacionado con el parto, que usted lo mencionó ahorita, creo que es uno de los procedimientos que todo médico debe saber. Creo que lo básico en un médico general es atender un parto. Pero estas comunidades que están aisladas, que no tienen asistencias o sistemas de atención tecnificados, por así decirlo, pues cómo resuelven el tema del parto allí en la comunidad. Y 3, ante la situación epidémica, es decir, cuando hay enfermedad masiva en la comunidad, también cuáles son las lógicas con estas comunidades resueltas. No sé si
Estoy siendo muy abusivo en la pregunta. Oh, pues miremos hasta dónde llegamos. Con el tema, por ejemplo, de las enfermedades gastrointestinales. Una diarrea en una comunidad indígena. ¿Cómo lo abordan? Depende mucho como de las formas culturales y de la medicina de cada comunidad, porque hay unos que son más de plantas, otros son más de rezos, otros son, sí, digamos como de lo que cada uno tenga. En general, con los que yo he interactuado son muy de plantas, entonces de hacer como el brebaje de unos bejucos específicos, de pronto algunos caldos de carne de monte o lo que tengan como para alimentar al paciente. Si el sabedor o el médico tradicional de la comunidad considera que de pronto es algo energético, se concentra más en el tema de los rezos y como de equilibrar la parte energética. En alguna de las interacciones que tuvimos en el Amazonas, uno de los temas dentro de las actividades de educación que estábamos trabajando con ellos, estaba el tema de la gastroenteritis, pues como el manejo inicial de una diarrea en la comunidad. Y ellos tenían mucha resistencia a hervir el agua, porque decíamos, bueno, no tienen agua potable, pero pues si hierven el agua, pues vamos a matar muchos bichos ahí y es mejor eso que a no tener suero o algo. Pero ellos decían que no, porque entre otras cosas mataban cosas que eran importantes dentro del agua y que eran parte de la naturaleza y les servía también, y además porque simplemente el agua hervida sabe maluco. Y nosotros nos quedábamos como... Sabía humo, porque la hierven con la... Claro, sí, pero como, o sea, tenés que hidratarte y no hay más, es como, sí, te puedes morir, necesitas tomar agua y hay agua hervida. No me gusta, sabe feo, no nos gusta. Y los niños no se la van a tomar y a mí no me gusta y no tomo agua hervida. Entonces ese fue como un reto importante porque era como, bueno, ¿cómo promovemos una hidratación en caso de gastroenteritis? Pues no le gusta el agua hervida, no lo vamos a obligar, pero entonces buscando recetas o formas de preparación con yuca o con arroz que también tuvieran como almidón y que camuflara ese olor o sabor del humo para que de alguna manera se alimentaran y también se rehidrataran. Entonces es como buscar esas formas. Y de pronto desde la parte preventiva, en este caso de las gastroenteritis específicamente, hablábamos con ellos en la importancia del lavado de manos. El lavado de manos para preparar los alimentos, para atender a personas enfermas, para muchas cosas. Y les explicábamos por qué, porque hay microorganismos que se transmiten por las manos y que ya nosotros sabemos que las manos son el principal vehículo de infecciones nosocomiales. Pero como no podían ver las bacterias ni los virus, no nos creían. Y pues bueno, tenían sus manos llenas de tierra, pero como no veían las bacterias, no nos creían que se podían adquirir una gastroenteritis por las manos sucias. Hicimos un ejercicio muy interesante que fue llevar unos platos de cultivo, hicimos unos frotis y sembramos lo que creciera ahí. Mientras conversábamos con ellos, dejamos fermentando esos platos de cultivo, no hubo que dejarlos mucho tiempo, para mostrarles que realmente podía crecer algo. Y eso crecía otra selva en esos platos de cultivo. Habían bacterias, habían hongos, que eso era pues muy exuberante. Y de esa manera pudieron evidenciar que efectivamente en sus manos habían otras cosas que no podían ver y ya nos creían. Entonces decía, bueno, nos vamos a lavar. No tenemos jabón, pero nos lavamos por lo menos con agua y ya como el efecto mecánico disminuía por lo menos en gran medida esa carga de microorganismos que podían ser patógenos. Eso por el lado de la gastroenteritis. Podríamos hablar de gastroenteritis mucho tiempo, pero el tema de los partos. Los partos es un asunto supremamente trascendental e importante en las comunidades indígenas porque es la llegada a la vida y es, digamos que el centro es muy importante para ellos, además que la pervivencia de la comunidad y el linaje es supremamente importante. O sea, ellos desean realmente reproducirse y ser en número el mayor posible. Usualmente hay personas, parteras o médicos o sabedores que tienen mucho conocimiento
que saben revisar si el bebé está bien acomodado, si no, y que usualmente acompañan estos procesos. También hay un conocimiento muy profundo con plantas que ayudan a modular ciertos procesos del trabajo de parto, que pueden ayudar a disminuir dolores, que pueden ayudar a prevenir la fiebre puerperal, que puede disminuir el sangrado posparto, pero como todo ser humano no están exentos de complicaciones y son casos catastróficos. Es muy lamentable porque no tienen cómo manejar una emergencia obstétrica, están muy lejos y no tienen elementos ya más allá de su saber ancestral, por ejemplo, para controlar una hemorragia posparto, o si hay una endometriosis, que ya es como esa infección posparto, puede ser muy retador porque ahí sería necesario sí o sí antibióticos. Entonces esa parte representa un problema para muchas comunidades, ellos lo han expresado. Muchas veces cuando estábamos haciendo como los acompañamientos, mostraban mucho interés y querían aprender más de eso, pero son temas muy complejos que de pronto para un agente comunitario puede exceder como el objetivo de lo que se estaba haciendo en ese momento, pero definitivamente lo expresaban y lo ven como una necesidad sentida en sus comunidades. ¿Y la otra? Situaciones etéricas. Preguntan. Dale. Pero tengo una pregunta acerca de, digamos que al indígena sufre alguna complicación o tiene alguna enfermedad a largo plazo, no sé, alguna infección que tuvo, no lo trataron a tiempo, ¿cómo es el manejo ahí? Pues porque dar un medicamento a él que tal vez después de tomárselo de bebida, pues es muy difícil, porque después sí están aislados. O que ellos mismos por vía de su vida de paz puedan hacer algún tipo de tratamiento, o si se ha registrado algún caso de algún indígena que ha tenido algún tratamiento a largo plazo o por vía con algún medicamento, no sé, de la medicina occidental. Sí. Diabético. Y ni siquiera tiene que ser como un procedimiento mal hecho, enfermedades crónicas, y lo vimos mucho allá en el Amazonas y fue muy lamentable. Muchas de las comunidades tienen ya prácticas muy occidentalizadas. A los territorios profundos llega todo menos el Estado. Entonces llega el mecato, llega la cerveza. En Tarapacá, que no hay nada, abundaba la póker. O sea, nos hidratábamos con póker, literal, porque el agua imposible. Llegan sustancias ilícitas, llega la minería, o sea, llega todo, pero no llegan medicamentos. No llegan medios para diagnóstico, no llegan suero, no, ¿sí? Entonces habían pacientes indígenas con diabetes, al borde de un coma diabético, como si nada. Y entonces le hacíamos unas glucometrías absurdas y no entendíamos cómo seguían por ahí deambulando. Y es un problema muy grave porque no tienen cómo, o sea, por lo menos con nuestra medicina occidental, en muchos lugares no hay cómo garantizar un tratamiento a largo plazo, ni siquiera un tratamiento indefinido de por vida, sino un tratamiento a 3 meses, 6 meses. Con nuestra medicina occidental, no. Muchas veces, en medio de una descompensación, llegan a un puesto de salud, a un hospital en una ciudad cercana, por ejemplo, Leticia, cercana, a 5 días, Leticia, y se hace un primer abordaje, se estabilizan, de pronto se le da como algún suministro de medicamentos para un tiempo, pero una vez ese recurso se agota, si no tienen la posibilidad de volver hasta el centro poblado o de una persona que sirva de puente para hacerle pues como el suministro de nuevos medicamentos, eso no va a ser posible. Se apoya mucho de su saber, de bejucos, de raíces, de cosas que pueden ayudar, pero no habría forma, por lo menos desde el occidental, en la mayoría de esas comunidades, de hacer un seguimiento, de poder llevar una medición, de hacer paraclínicos y de dar un tratamiento como el que nosotros normalmente manejamos. No sé si de pronto en los municipios acá de Antioquia, en Chile, ha tenido la oportunidad de ver cómo es esa experiencia, si de pronto pudiste ver que hayan personas de comunidades indígenas que vayan de forma regular al centro de salud por enfermedades crónicas como a controles. Antes de que continúe decirle, yo quiero, porque tengo una pregunta muy similar a esa y quisiera enlazarla,
con el ánimo de que cerremos el conversatorio, ¿cierto? Y estos son jóvenes médicos que están en formación y que, repito, pues muchos de ellos tendrán el sueño de especializarse por fuera del país y demás, pero otros van a tener, digamos, el reto de asumir situaciones de salud en comunidades aisladas, excluidas, muchas de estas, con muchas de estas características. Entonces, aprovechando esa pregunta, Shirley, quisiera invitarlos a los tres para que se despidan, contándoles a los muchachos como cuál es la caracterización de la población indígena en la Antioquia, que creería uno, pues van a estar como de alguna manera condicionando también su práctica médica. Entonces, ustedes que han recorrido estos territorios, que conocen estas comunidades, cuáles son, como qué deberíamos tener en cuenta en ellos, igual para Gabriel y para Esteban, y que ellos vayan con una idea como cuál es la situación del territorio en Antioquia o en Colombia. Ustedes han hablado de Amazonas, pero repito, intencionémoslo también a Antioquia, que es nuestro escenario más cercano. Entonces, enlazamos ahí con esa pregunta, Shirley, para ir cerrando. Pues se me ocurre que puede ser muy ligada a la última pregunta que le habías hecho a Esteban, y es como en contextos epidémicos. Yo las oportunidades de trabajar con comunidades en Antioquia las he tenido es en torno a la tuberculosis, que termina siendo una enfermedad pues de orden, no sé si hasta el epidémico, pero sí es muy transmisible. Y que he visto yo que, no sé qué tanto sepan de tuberculosis, pero una de las normas en cuanto al medicamento es que el tratamiento sea directamente observado. Entonces, rara vez y por ley no se le entrega a la persona, por lo menos la primera fase de tratamiento. Cuando alguien tiene TB, sí o sí debe ir al hospital a recibir su dosis diaria de medicamento. Pues esto con las poblaciones rurales dispersas, no solo con los indígenas, pasa con los campesinos, pasa con los afro, que es muy difícil que usted pueda ir todos los días a un centro de salud, o que está el tratamiento directamente observado enviando evidencia por un video o tomándose una foto. Hay veces que tampoco está ese recurso. Entonces, a los indígenas hay veces se les acostumbra y se les entrega el blister completo, que veo yo que hay una falta muy grande de comunicación y de medios para darse a entender un correcto tratamiento. Yo supe de una comunidad a la que le entregaron al afectado por tuberculosis las primeras dosis del tratamiento inicial, y lo que esta persona entendió fue que la manera de curarse era, entregó a cada miembro de la comunidad una de las pastillitas del blister. O sea, él no pensó que era para él pensó que era para toda la comunidad. Entonces, miren con este ejemplo que les quiero mostrar, si ven que no hay una visión individualista de la salud, es una visión de comunidad, ¿sí? Entonces yo comparto mi medicamento y de esa manera protejo a mi comunidad. Fue una mala práctica médica basada en una mala información. Sí, entonces es eso, es como acérquense a las comunidades con el mayor respeto posible, nunca desvirtuando. Si yo no entiendo algo, no porque no lo entienda no es válido, simplemente hay que darnos la oportunidad de conocerlo, pero traten de ser siempre muy claros, y cuando no se sienten en la capacidad de serlo, pues hay que buscar apoyo. Están estos traductores indígenas que sí, en Antioquia los tenemos. Entonces es un recurso valioso que hay a nivel hospitalario. Apóyense en ellos. Hay veces en los municipios pues hay antropólogos, hay trabajadores sociales, sobre todo trabajadores sociales, que les van a ayudar a hacer una correcta comunicación con este tipo de personas. Gracias, el profe Gabriel. Bueno, yo, digamos acá, listo, vuelvo a ser microbiólogo. Y les hablo, o sea, como mi primer trabajo fue en Urabá, en Turbo y en Apartado. Tenía más o menos la edad de ustedes, tenía 21, 22 años cuando empecé a trabajar. Me mandaban para Urabá, entonces yo tenía mucho miedo. Pues yo decía, claro, yo creo que se lo he dicho acá también, y es que nosotros en Medellín vivimos en una burbuja. O sea, nosotros no nos damos cuenta de la realidad del país porque, digamos, una cita en la EPS, no, pues aquí en el celular, el SURAS, y al otro día ya me están atendiendo. La realidad en las zonas periféricas es súper diferente. Entonces, la idea cuando a mí me mandaron allá era hacer unos seguimientos para pacientes que tuvieran malaria, y ese seguimiento era darles el medicamento todos los días. Entonces, lo primero, es muy difícil el transporte para ellos. Usted va y le dice, listo,
tenés que venir el día 3, tenés que venir el día 4, 14, 21, 28 y esto. Pues es que yo vivo a 4 horas y puedo venir, pero ¿y la plata? Entonces nosotros íbamos a todas las casas. Entonces, bueno, usted va a participar, entonces nosotros vamos hasta allá y le entregamos el medicamento. Entonces ahí nos dimos cuenta como de una primera barrera que ya lo mencionaron y es el asunto de la movilidad. Eso no es tan fácil como decirle, venga aquí todos los días y punto, y así se va a curar. No, eso no es así. Pero sí, o sea, yo no sé, yo creo que yo cuando estuve en esas comunidades, o sea, ha sido como tal vez la mejor experiencia de mi vida, porque fue como, o sea, empezar a verla, como a vivir una realidad que yo no conocía. Y entonces cuando yo decía, no, que qué miedo, que me van a secuestrar, usted se encuentra allá con personas, o sea, de verdad, personas con corazón gigante, personas que vos llegas y entonces es muy particular. Entonces salen los niños y lo reciben a uno y lo abrazan. Y entonces sale un señor que lo vio, que lo había visto la semana pasada y le lleva una gallina. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo yo bajando en una moto, pues que me llevaba un auxiliar y estaba bajando con cacao, aguacate, el estómago de un marrano con vísceras adentro para poder comer en el centro de salud. Entonces, no sé, uno allá se encuentra con gente que te agradece mucho el hecho de vos estar preocupado y hacer un seguimiento y que te agradecen, por ejemplo, saber que vas a la comunidad y irás a un niño y entregas un medicamento. No sé, yo creo que es una vida que yo nunca había vivido, lo mismo que digo, porque yo vivía en esta burbuja y allá como que conocí el mundo real. Entonces fue como una explosión. No, lo disfruté mucho, estuve 3 años y fue pues una experiencia muy bacana. Bueno, doctor Esteban, antes de darle la palabra voy a encomendar un estudiante de aquí de la cámara para allá, uno, mírate entre ustedes y Escobar, uno que intervenga y que nos deje ver su percepción o apreciación sobre este conversatorio y otro de la cámara de aquí para allá. Entonces, entre ustedes resuelvan quién interviene para que le den el agradecimiento a los invitados y también nos cuente cómo reciben el conversatorio. Doctor Esteban, adelante. Pero tranquilo, espere, escuchemos primero al... Conecten las miradas entre ustedes y escuchemos al doctor Esteban para cerrar. A mí me gustaría cerrar con una invitación. Y es que en este momento de la medicina, a nivel global, por lo menos la medicina occidental, a veces da la sensación de que sabemos mucho de medicina. Sabemos mucho de tecnologías, de estrategias de diagnóstico, de procesos patológicos. Cada vez estamos más especializados, pero a la vez más fragmentados, y sabemos menos de la humanidad, sabemos menos de los seres humanos, que es finalmente con quienes vamos a interactuar y quienes vamos a aplicar esa medicina. Entonces pareciera que sabemos más de medicina que de humanos. Y en ese sentido es muy pertinente estos espacios que la universidad está propiciando para pensarnos también la medicina como un asunto intercultural y permitirnos concebir lo intercultural más allá de lo indígena. Cuando estamos hablando de una medicina o de una sociedad intercultural, no estamos hablando de occidentales y de indígenas. Somos una sociedad que es multicultural. Y si hablamos de interculturalidad, es poner a dialogar esas culturas y que se construya entre todos. Y estamos hablando de mestizos, de indígenas, de afros, de campesinos. El profe hacía la pregunta de cierre como, bueno, ¿y si esos muchachos en algún momento se van a trabajar como médicos del vayan indígenas? Puede que sí, puede que no, pero les aseguro que en cualquier parte del territorio nacional van a trabajar con campesinos. Y ahí también se aplica la medicina intercultural. En cualquier parte del territorio nacional e internacional van a trabajar con migrantes, van a trabajar con turistas, van a trabajar con otras formas de ver el mundo, y en ese sentido estos espacios, estas reflexiones son absolutamente pertinentes, y aquí no cierra todo. Ustedes esto lo van a ir cultivando a lo largo de toda su vida profesional. Muchas gracias. Yo agradezco mucho a todos por la atención, obviamente al profe Gabriel que hace posible también este escenario, pero sin duda alguna pues al doctor Esteban y a Shirley
que atendieron esta invitación, sacaron tiempo de su vida, de sus trabajos, de sus familias para venir a compartir un ratico con ustedes. Así que los invito a que, como los buenos artistas, les den un buen aplauso.